El siguiente tema que vamos a ver es cómo documentar estas funciones. Habíamos visto en el tema de cadenas de texto que tenemos una cadena de texto a la que le llamamos docstring. El principal uso de esta cadena de texto es documentar funciones, métodos, clases, y es la cadena de texto que lleva tres comillas, triples comillas. Esta cadena de texto la usamos para documentar exactamente después, en las funciones, exactamente después de que ponemos estos dos puntos. Y luego, antes de que empecemos con el bloque de código y de las operaciones, definimos ese docstring. Déjenme lo pongo por aquí. Docstring. Y a esto se le llama docstring. Y aquí vamos a describir lo que es nuestra función. Les dejé ya el texto de esta parte en el notebook para que sea más sencillo para ustedes y no tengan que escribir todo. Si lo corro esta parte, ya tengo una función que ahorita pues lo que hace es simplemente le suma 1 a esa variable, pero aquí no me interesa qué hace la función, sino me interesa la parte de la documentación. Entonces yo cuando tengo una función y quiero saber qué hace esa función, yo puedo utilizar esta función de help y le pongo, le digo de qué, help de qué, de mi función, de que ayuda, help se traduce como ayuda, y dime, ayúdame con esta función para saber qué es lo que hace. Lo que hace help es que me va a decir, ok, las características de esa función, incluyendo lo que yo le vaya a describir aquí, dentro de esta descripción con el docstring. Entonces, si yo le pongo, creo que ya le corrí, ¿sí? Si yo le pongo aquí correr, pues me da esto. Si yo le cambio, aquí es ABCD, ABCD. Ahora, pues, obviamente, si lo vuelvo a correr, pues me dice la nueva, ¿no? Está ligado a esta descripción de aquí. Le pongo correr. También funciona si yo le pongo el símbolo de interrogación. Aquí me dice que el docstring para esa función es este. Bueno, eso ya sea que me lo ponga aquí mismo, dependiendo del editor de código que estén utilizando, lo aparece directamente aquí abajo, o en Google Colab, que es este que estamos utilizando ahorita, me lo pone aquí en una ventana aparte. Pero aquí me aparece el docstring, que es lo que le habíamos definido aquí abajo. Déjame lo cierro. También aquí les voy a... Esto es lo mismo que ya es uno, digamos, más real, una función más real. Y aquí les digo que se describe, aquí vamos a poner la descripción. Y vamos a ver cómo describirlo, porque cuando describimos las funciones, pues tenemos que decir qué hace la función, hace una descripción en general qué es lo que hace la función, cuáles son los argumentos de entrada que voy a utilizar en mi función. En este caso aquí tengo estos argumentos, estos parámetros. El parámetro A es un parámetro que no es opcional, es obligatorio porque yo no tengo un valor por defecto. Y tengo otros parámetros que sí tienen valores por defecto y entonces para el usuario final son opcionales. Si el usuario final no le proporciona ninguna información aquí, pues Python utilizará el valor por defecto. Y también tenemos que mostrar en la descripción qué es lo que yo estoy regresando. En este caso, pues es una suma de esas operaciones, es lo que estoy regresando. Y voy a tener que también explicar qué tipo de dato es. Por ejemplo, aquí tengo puras cadenas de texto. Entonces aquí este va a ser cadena de texto, este también va a ser cadena de texto. Todo esto y a lo mejor también un ejemplo de cómo utilizar esta función. Todo esto es lo que podemos poner en la descripción. Vamos a ver, déjenme corro este de aquí. Corro este de aquí. Y aquí ya está una descripción más completa. Y desde un inicio podemos cambiar nuestras funciones, le podemos definir, desde que estamos creando la función, le podemos definir aquí, esta es la manera en la que decimos, esta variable tiene que ser una cadena de texto. Aquí se define también que esta es una cadena de texto y el valor por defecto es B. El C es una cadena de texto y el valor por defecto es C. Y al final, lo que yo esté regresando de mi función también va a ser una cadena de texto. Entonces aquí tengo mi descripción de mi función, tengo qué es lo que hace la función en general, que es una función, dice, para concatenar 3 letras. Tengo los parámetros, que son los parámetros definidos aquí. Y tengo el valor de regreso, de retorno, que es lo que tenga, que viene siendo este return. Aquí por cada parámetro le estoy diciendo cuál es el tipo de dato. Y bueno, una descripción de ese tipo de datos. Si tuviera aquí nada más le digo que es el primer valor, pero aquí será una descripción de qué representa ese primer parámetro. Después el segundo que me dice el tipo de dato y me dice que es opcional. ¿Por qué? Porque tengo un valor por defecto. Y también tengo que mostrar cuál es el valor por defecto. El tercero pues es exactamente igual que el B. Defino el tipo de dato, digo que es opcional. Y ya sea que lo ponga el valor por defecto así o lo ponga el valor por defecto aquí abajo, ya sería como nosotros lo veamos más intuitivo. Hay
algunos editores de texto que te generan gran parte de esta descripción automáticamente, siempre y cuando lo definas. Por ejemplo, aquí definas muy bien que esto es un string, que este tiene este valor por defecto, etcétera. Si lo defines simplemente así, probablemente no te vaya a decir de que el A es una cadena de texto, pues porque no sabe que el A debe ser una cadena de texto. Pero bueno, son algunos editores de código. No sé si Google Colab me genera esto automáticamente, pero bueno, nosotros lo podemos también escribir. Entonces tengo la descripción general, la descripción de los parámetros, de mis valores de entrada, la descripción del valor que regresa, y tengo un ejemplo de cómo utilizarlo. Entonces aquí tengo cómo se utiliza y el ejemplo. Y ya empiezo con el código de mi función. Entonces le pongo correr. Y aquí ya cuando le doy help, pues ya me aparece toda esta información que es mucho más completa para el usuario. Si el usuario no sabe qué hace esa función y le quiere poner help, pues con esto ya va a entender qué está haciendo la función. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Muchas gracias.